La visión misionera de Gordon Lindsay abarcó el mundo, llegando a todas las naciones, y dejó sus huellas alrededor del mundo en cruzadas evangelísticas y conferencias a través de ayuda financiera para iglesias, escuelas bíblicas y orfanatos, y en literatura a través de 250 libros y decenas de artículos publicados en la revista mensual. Gordon Lindsay comenzó el dinámico ministerio de Cristo para las Naciones, que continúa hoy bajo el liderazgo de su hijo Dennis y su nieto Gola. La historia de vida de Gordon Lindsay es una historia de un hombre de oración que determinó en todas las situaciones trabajar en amor y unidad con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Prefiero estar en la voluntad de Dios que tener toda la riqueza de la tierra al mando. Gordon Lindsay nació en 1906 en la ciudad de Zion, Illinois. Su padre, Thomas Lindsay, se mudó a la ciudad de Zion para ser parte de la obra que John Alexander Dowie estaba haciendo para establecer una utopía cristiana en la nueva ciudad que fundó en el año 1900. Thomas conoció a su novia Effie y allí crecieron fuertes en la fe, especialmente siendo testigos oculares de muchos milagros sobrenaturales y sanidades evidenciadas en las reuniones de Dowie. Después de que la ciudad cayó en bancarrota y poco antes de la muerte de Dowie, Thomas tomó su creciente familia y se mudó a Dale, Idaho, para tomar un trabajo docente en la escuela secundaria local. Luego se mudaron al pequeño pueblo de Beaverton, cerca de Portland, Oregon. Gordon se graduó de Beaverton en la escuela secundaria, donde participó en equipos de debate y estaba especialmente interesado en las ciencias y matemáticas. En 1921, en su segundo año, realizó un artículo sobre astronomía publicado en el anuario de la escuela secundaria. Gordon no estaba particularmente interesado en la iglesia. Él lo veía de una manera aburrida y estaba mucho más interesado en la ciencia, astronomía y en el último invento más fascinante, como la radio. A menudo se preguntaba por qué las iglesias que visitó no exhibían los eventos milagrosos de los cuales él leía en la Biblia. Cuando tenía 19 años de edad, la madre de Gordon lo invitó a un avivamiento en la iglesia de John G. Lakes. Ella le dijo que Charles Parham, un evangelista sanador, estaría predicando ese día. Gordon a regañadientes asistió, sin embargo fue convencido noche tras noche, siendo testigo del poder de Dios y cómo muchos fueron sanados y llenos del Espíritu Santo. Gordon sabía que Dios lo estaba convenciendo de pecado. Finalmente respondió al llamado del altar para recibir a Cristo. Se arrodilló en el altar por un largo tiempo mientras confesaba sus pecados y experimentaba un avance maravilloso en una nueva vida cuando nacía de nuevo. Supo de inmediato que Dios lo había llamado para predicar el Evangelio. De inmediato comenzó a leer cualquier cosa que pudiera tener en sus manos sobre el ministerio apostólico y lo milagroso. También comenzó a pasar horas en oración mientras buscaba conocer a Dios y para saber lo que Dios lo había llamado a hacer. Él sintió en su corazón un fuerte deseo de llegar a las multitudes, pero él no sabía cómo hacerlo. El pastor de la iglesia donde comenzó a asistir no era nada menos que John G. Lake, quien también había sido parte del ministerio de Dowie y más tarde sirvió como misionero a Sudáfrica. Después de regresar a los Estados Unidos, Lake había establecido muchas salas de sanidad y luego se estableció en Portland, Oregon, donde él comenzó una iglesia y continuó predicando avivamientos de sanidad. Gordon pasó horas buscando a Dios en oración y un año después de su experiencia de salvación, sintió que era hora de salir al ministerio a tiempo completo. Pero se dio cuenta de que no podía irse porque estaba ayudando a sus padres a pagar su propiedad. Después que Dios milagrosamente proveyó para sus padres, Gordon renunció a su trabajo y junto con dos de sus amigos, a quienes le prestaron una carpa de John G. Lake, se lanzaron en un itinerante ministerio evangelístico. Sin embargo, después de su primera serie de reuniones, Gordon enfermó de muerte con un caso de intoxicación alimenticia y fue llevado a la casa de John Lake. Gordon empeoraba constantemente cada día. La señora Lake le dio algunos de los sermones acerca de sanidad de John. Mientras los leía, la fe aumentó en su corazón. Meditando sobre el pasaje en Hechos 10:38, cuando Jesús sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, Gordon llegó a la revelación de lo que él estaba sufriendo no era más que la presión del diablo y que a través de Cristo su cuerpo fue sanado. Él inmediatamente actuó sobre la palabra de Dios y aunque todavía un poco tembloroso salió de la cama y comenzó a abrazar su sanidad.
El ministerio de Gordon tomó una nueva dimensión y para los siguientes 10 años, él predicó con confianza la palabra de Dios en sanidad y liberación en más de 150 avivamientos evangelísticos. En una de estas reuniones de avivamiento, en 1932, una joven llamada Frida Chimp, la única convertida esa noche, brindó su vida a Cristo. 5 años más tarde llegó a ser su esposa. Después de su matrimonio, Gordon y Frida sirvieron como pastores en una nueva iglesia que Gordon había comenzado en San Fernando, California. Los siguientes 10 años, Gordon y Frida sirvieron como pastores de congregaciones en Billings, Montana, en Ashland, Oregon, y así continuar para predicar y enseñar en avivamientos de sanidad en todo el país. Frida a menudo enseñaba acerca del bautismo con el Espíritu Santo, mientras Gordon enseñaba la palabra de Dios y estimularse en fe para recibir sanidad. A través del ministerio de sanidad que la obra de este ministerio ha sido posible. Nuestra énfasis en esto continuará en el futuro. Fue en 1947, el amigo de Gordon, Jack Moore, le presentó a William Branham, un joven predicador bautista, quien estaba experimentando milagros y sanidades sobrenaturales de manera inusual en sus reuniones. Gordon fue invitado a coordinar reuniones de avivamientos para Branham, debido a las muchas conexiones que ya tenía en un amplio espectro de denominaciones e iglesias. A finales de 1947, Gordon tomó un permiso para ausentarse de su iglesia y así administrar las reuniones de avivamiento de Branham. Y en abril de 1948 comenzó a publicar una revista mensual que llamó La Voz de Sanidad, para compartir testimonio de lo que Dios estaba haciendo en estas reuniones. Luego renunció al pastorado para enfocarse completamente en la recién formada organización La Voz de Sanidad. Gordon tenía un fuerte deseo de traer unidad en el cuerpo de Cristo y dio la bienvenida a otros evangelistas de sanidad para compartir sus testimonios en la revista, que creció a más de 30,000 suscriptores en unos pocos meses. La revista incluyó informes de avivamiento y artículos de enseñanza escritos por Gordon y otros. La respuesta de otros evangelistas al liderazgo de Gordon lo llevó a formar el compañerismo La Voz de Sanidad, con convenciones anuales para reunir a estos evangelistas como un grupo unificado y coordinados. Los evangelistas que trabajaron en La Voz de Sanidad incluyó a F.F. Bosworth, T.L. Osborne, A.A. Allen, Jack Cole, Kenneth Hagin, J.L. Jackson, Raymond T. Ritchie, W.B. Grant, Louisa Minkaville y muchos otros. Gordon más tarde comenzó el compañerismo del Evangelio completo de iglesias y ministros para abrazar pastores en iglesias, quienes compartían un compromiso con la palabra de Dios y los dones sobrenaturales del Espíritu. Como escritor, y debido al crecimiento de las suscripciones a revistas, Gordon se dio cuenta de la necesidad de su propia imprenta. Así que comenzó la empresa de impresión Lindsay, que también imprimió libros escritos por otros evangelistas de La Voz de Sanidad. Gordon fue autor de más de 250 libros e innumerables artículos para la revista mensual. El hijo de Gordon, Gilbert, finalmente tomó la imprenta y se mudó a Minsk, Bielorrusia, donde continuó imprimiendo Biblias en ese país excomunista. El propósito de la revista La Voz de Sanidad era proclamar el mensaje de la Gran Comisión y para ministrar sanidad al pueblo de Dios y prepararlos para la venida de Cristo. Mientras el avivamiento de sanidad crecía alrededor de Estados Unidos, Gordon y Frida sintieron que deberían llevar este maravilloso mensaje del poder salvador y sanador de Cristo a otros países. Ellos comenzaron con varias reuniones en México y Dios rápidamente multiplicó estos esfuerzos en muchas naciones del mundo. Muchos evangelistas de La Voz de Sanidad sostuvieron reuniones en todo el mundo, incluyendo a Clifton Erickson en Perú, Branham en Sudáfrica, Tommy Hicks en Argentina y T.L. Osborne, que visitaron varios países. Para multiplicar el impacto de sus esfuerzos, una pequeña selección de los libros de Gordon fueron traducidos a más de 80 idiomas y comenzaron una estación de radio en América Central. Se asociaron con Paul Fink, combinado también y conocido como Hermano Pablo. El creciente fenómeno de estos alcances internacionales resultaron en miles de personas viniendo para salvación. Llegó a ser evidente que mientras estos nuevos creyentes se reunían para adorar y discipular,
necesitaban también su propio lugar para congregarse. Gordon lanzó el programa de Iglesia Nativa para ayudar a las congregaciones indígenas a terminar la construcción de sus iglesias y edificios, e invitó a patrocinadores de Estados Unidos para financiar el techo de estos edificios. Y desde 1961, este programa ha completado más de 12.800 iglesias en todo el mundo. La única forma de ganar experiencia es hacer algo. Gordon realizó su primer viaje a Israel en 1947, todo menos trabajado, para difundir el Evangelio en Israel, estableciendo en el centro de Jerusalén una capilla sobre el Monte de los Olivos, publicando libros y tratados evangélicos para distribución a ambos judíos y árabes. La hija de Lindsay, Shira, viajaba a menudo a Israel con su padre, y luego se casó con Ari Sorko Ram antes de emigrar a Israel. Ari y Shira tienen un gran ministerio llamado Maoz basado en Tel Aviv, a través del cual continúan capacitando y equipando líderes para traducir al hebreo y publicar libros basados en la fe y así discipular a los creyentes mesiánicos. A principios de 1967 era evidente que el Ministerio de la Voz de Sanidad había crecido mucho más allá de una revista mensual y los avivamientos de sanidad y convenciones organizadas en Estados Unidos. Para reflejar la expansión y actividad mundial de la organización, el nombre fue cambiado a Cristo para las Naciones. Gordon seguía escribiendo furiosamente. En los últimos 3 años de su vida estuvo promediando un libro al mes. Y esto fue aparte de los viajes que él seguía haciendo, lo que predicaban en numerosas reuniones a nivel internacional. En septiembre de 1970, Gordon lanzó el Instituto Cristo para las Naciones. Él había sido testigo que Dios sanaba y libertaba sobrenaturalmente y que multiplicaba miles, pero él quería capacitar y equipar a los estudiantes para cumplir con la gran comisión, alcanzando a todas las edades, todas las clases y todas las razas con el poder sobrenatural del Evangelio. El 1 de abril de 1973, casi 3 años después de haber dado a luz al Instituto Cristo para las Naciones, Gordon fue al lugar para estar con el Señor. Mientras estaba sentado en la plataforma en un edificio del instituto durante un servicio dominical, su viuda Frida tomó el liderazgo del ministerio, sirviendo hasta su retiro a los 93 años, pasando el testigo a su hijo menor Dennis, quien continuó el legado familiar junto con su esposa Ginger y sus 3 hijos, Missy, Han y Angola. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros para cumplir en la vida que nadie más puede. Y las únicas personas verdaderamente felices son aquellos en quien el propósito de Dios para ellos es logrado. Gordon Lindsay había servido como evangelista, planificador de iglesia, pastor, autor, empresario, líder apostólico y maestro. Él será recordado como un hombre de oración, como un hombre que creyó en la palabra de Dios y como un hombre que vivió humilde en obediencia al llamado de Dios en su vida. Y resumió la búsqueda de su vida en esta declaración: el poder del Evangelio no ha disminuido ni ha cambiado la gran comisión que Cristo dio. En cumplimiento del sueño que Dios puso en su corazón cuando fue salvo, Gordon vivió para ver el poder transformador del Evangelio que trae salvación, sanidad y liberación a multitudes en cada nación del mundo.